Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Esenciales de Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña el doctor Simón Cano, quien es residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, y con él vamos a discutir el tema de los trastornos renales en los pacientes con VIH, una patología que ha venido aumentando a lo largo de los últimos años, producto no solamente de que los pacientes con VIH ahora envejecen con su enfermedad, sino que tienen más comorbilidades, también son diabéticos, son hipertensos, y la misma terapia antirretroviral ha tenido también mucho que ver con la patología renal en estos pacientes. Entonces, los dejo con el doctor Cano para que discutamos este tema esencial en infectología. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar entonces hoy del tema del riñón y VIH. Lo primero es decirles por qué es importante, pues ustedes como médicos en cualquier nivel de complejidad se han visto enfrentados a pacientes con enfermedad renal crónica o lesión renal aguda de cualquier etiología y hay que tener una salvedad y es que en los pacientes de VIH se pueden presentar algunas etiologías que generan estas causas que usualmente no se tienen tanto en cuenta y hay que conocerlas. ¿Qué tan frecuentes son? Pues se dice que más o menos la prevalencia de enfermedad renal crónica en pacientes con VIH puede ser aproximadamente de un 6.4%. Esta es la prevalencia global, ¿cierto? Pero esta prevalencia pues puede variar según el método de estimación de la tasa de filtración glomerular o según la definición que estén usando de enfermedad renal crónica. Es así que, por ejemplo, esto es con MDR y, por ejemplo, cuando usamos la CKEPIS, pues la prevalencia puede ser aproximadamente de un 4.8%. ¿Y qué más se ha visto? Que en pacientes con VIH tenemos que más o menos el 0.3% de los pacientes va a tener una tasa de filtración glomerular menor de 30. Y va a ser así como un 3% de los pacientes va a tener una tasa de filtración glomerular menor de 60. Entonces miren que es una patología que si bien uno diría que el porcentaje no es tan alto, pues el VIH es una condición que nos enfrentamos muy comúnmente, entonces podemos ver estos pacientes comúnmente en la práctica diaria. Vamos a empezar hablando primero de los tipos de compromiso por VIH y ya después les voy a proponer algo del enfoque y cómo abordarían esto terapéuticamente. Entonces, lo primero que necesitamos saber es la estructura del riñón. Voy a empezar aquí dibujando la parte vascular. Acá tenemos los capilares glomerulares que vienen de la arteria aferente y aferente. Les voy a dibujar acá las células endoteliales que vienen dentro de estos capilares y vamos a tener en cuenta que todo esto va a estar rodeado por una cápsula, la cápsula de Bowman, que tiene las células parietales que están rodeando toda esta superficie externa y tenemos las células viscerales, ¿cierto? Que aquí vendrían siendo los podocitos que están envolviendo estas estructuras capilares. Esto está lleno de podocitos. Y que es importante también tener en cuenta otra estructura que van a ser las células mesangiales que está en todo este espacio. Todo esto vendría siendo el mesangio. Después de salir de la cápsula de Bowman, pues vamos a tener que empieza todo el sistema de túbulos y en el sistema de túbulos puedes tener en cuenta que esto también tiene un montón de células con un borde en cepillo que se presenta en esta superficie. Y todas estas estructuras son importantes porque todas estas estructuras se pueden afectar por el VIH. ¿Qué es lo que se ha visto? Que podemos tener compromiso del VIH en esta parte. O sea, el VIH puede tener compromiso vascular, podemos tener compromiso en toda la parte glomerular o aquí lo voy a resumir como túbulo intersticial, que es en todo lo que queda. Entonces nos vamos a enfocar en las patologías que pueden generar estos tres tipos de lesiones. Lo primero es definir cómo llega el VIH al riñón.
Tienen que tener en cuenta que en estas células renales no se encuentran los receptores que usualmente utiliza el VIH para entrar, por ejemplo, a los linfocitos CD4 o a los macrófagos. El receptor en sí por el cual el VIH entra a estas células renales no es totalmente conocido. Hay varias hipótesis de varios receptores, sin embargo, todavía no hay un receptor definido de cómo entra el VIH. Lo que sí se sabe es que el VIH puede estar en la sangre, puede generar aquí invasión dentro del capilar, puede estar comprometiendo los podocitos y puede generar compromiso de estas células tubulares. Entonces, para empezar, vamos a hablar de arriba hacia abajo el compromiso que les estoy mencionando. Una cosa importante es que no necesariamente el orden que cogí es de mayor a frecuencia a menor frecuencia, sino que anatómicamente, para ser más prácticos, lo voy a hacer así. Entonces, les voy a dibujar nuevamente el glomérulo ya más pequeño, ya que están ubicados. Entonces, vascular, glomerular y túbulo intersticial. Empezando con la parte vascular que tenemos. Lo primero es que tengan en cuenta que es que el VIH es una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria que genera el VIH hace, por así decirlo, una senescencia temprana. Esa senescencia temprana que me va a generar aterosclerosis y esa aterosclerosis me lleva a daño de las arterias. Se engrosa la íntima, se hipertrofia la media y es como si tuviésemos más o menos la misma fisiopatología de un paciente hipertenso. Entonces, estos pacientes, por solo el hecho de la reacción inflamatoria sistémica que tienen los pacientes con VIH, van a tener una predisposición a tener esa autorregulación que nos protege el riñón dañada. Entonces, por la parte vascular, inicialmente la sola respuesta inflamatoria me va a llevar a esa aterosclerosis a predisponer a lesión renal. El otro compromiso vascular es la presencia de microangiopatía trombótica. Se ha visto que los pacientes con VIH tienen más predilección o pueden generar microangiopatías trombóticas y estas las vamos a sospechar cuando mi paciente con VIH se presente con una anemia hemolítica que, como ustedes saben, es una anemia hemolítica que es CUM negativo y tenga la presencia de esquistocitos. Entonces la voy a sospechar cuando tengo anemia, tengo trombocitopenia, tengo CUMS negativo y tengo la presencia de esquistocitos en el extendido de sangre periférica. Este compromiso renal no es tan frecuente en VIH, pero es una patología que puede ser bastante mortal, entonces la tienen que tener en cuenta. Ya si sigamos con los compromisos que van a ser más frecuentes, y eso es, aquí es donde más me voy a extender, vamos a empezar por la parte glomerular. En la parte glomerular que tenemos, les voy a hacer nuevamente la estructura glomerular, las dos arterias, los capilares, todo esto rodeado. Células parietales, células viscerales, que aquí vendrían estando los podocitos y el mesangio. Entonces, ¿qué tenemos? Que en los pacientes con VIH existe una cosa que se llama la nefropatía asociada al VIH, que ustedes también la han escuchado como IBAN. Nefropatía asociada al VIH, ¿cierto? Esta nefropatía asociada al VIH se veía principalmente antes de la existencia de la terapia antirretroviral. Se decía que hasta el 72% de las veces que se biopsiaba un riñón con VIH iban a encontrar era esto, ¿cierto? Sin embargo, la epidemiología ha venido cambiando y es así como está en muchos países ya desarrollados e inclusive en algunos países en desarrollo, viene siendo una causa que se delega hasta el tercer puesto de las biopsias de los pacientes con enfermedad renal y eso se los voy a mencionar ahorita más tarde. Esta nefropatía asociada al VIH, ¿por qué se caracteriza? Esta nefropatía se caracteriza principalmente porque hay una glomerulosclerosis, disculpen, una glomerulosclerosis colapsante. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener que cuando tengo VIH, hay algunas proteínas que se me pueden afectar, es así como el NEF, ¿cierto? Este es uno de los genes que me predispone a presentar nefropatía.
van a interactuar para generar esa glomerulosclerosis. Cuando tengo IBAN, voy a tener una mayor hiperplasia y voy a tener hipertrofia de todas estas células parietales. Entonces estas células parietales me van a crecer y se me van a correr hacia acá. Por otra parte, voy a tener que los podocitos que yo tenía en esta parte del glomérulo van a presentar una desdiferenciación. Entonces son unos podecitos que no me van a servir y se me va a alterar esta membrana que tengo acá que me permite el intercambio de sustancias. Entonces hay desdiferenciación de podocitos. Entonces, tengo esto hipertrofiado, hiperplásico, tengo los podocitos que están desdiferenciados. Y por otra parte, se me va a generar esclerosis de toda esta parte en el mesangio. Esta esclerosis en el mesangio, ¿qué me va a hacer? Que se me colapsen los espacios. Y esto es lo que típicamente encuentro en los pacientes con IBAN, que es una glomerulosclerosis colapsante. ¿Cómo se me va a manifestar esto? Esta glomerulosclerosis colapsante se manifiesta usualmente con proteinuria, usualmente en rango nefrótico, y esa proteinuria en rango nefrótico me puede generar todo el compromiso que ustedes ya conocen del síndrome nefrótico con hipoalbuminemia, con edemas. Una cosa importante es que llama la atención que estos pacientes, a pesar de tener un síndrome nefrótico, no tienden a hacer tantos edemas como los pacientes con síndrome nefrótico de otras causas, y esto probablemente se deba al mal manejo del sodio en el túbulo proximal. Aparte de la proteinuria y el síndrome nefrótico, pues tenemos pacientes que se pueden presentar como proteinuria subnefrótica, y esa proteinuria subnefrótica puede estar asociada a hematuria microscópica. Y el otro escenario es que puedo tener un paciente que simplemente disminuye la función renal, entonces disminuye la tasa de filtración glomerular. Una cosa importante es que los pacientes con VIH tienen entre 2 y 20 veces más riesgo, una vez desarrollada una enfermedad renal crónica, de presentar una enfermedad renal crónica en estadio terminal comparado con la población general. Estas van a ser más o menos las manifestaciones clínicas del IBAN, ¿cierto? Que es una de las glomerulopatías que afectan esto. Una cosa importante es que estos pacientes uno también los pudiese encontrar como una glomerulosclerosis focal y segmentaria aislada, no colapsante, pero una glomerulosclerosis focal y segmentada clásica. Es importante tener esto en cuenta porque los pacientes con VIH pueden presentar otro tipo de compromisos. Si bien hay una relación entre el VIH y la glomerulosclerosis focal y segmentaria, tener en cuenta que estos pacientes pueden tener una glomerulosclerosis focal y segmentaria que sea primaria, pero también tener en cuenta que estos pueden presentar este compromiso secundario a otras cosas. Entonces, por ejemplo, medicamentos pueden generar este tipo de glomerulosclerosis. Entonces, tener en cuenta que no siempre hay una relación directa, siempre que encuentro este patrón en la biopsia renal y tengo VIH. Vamos a continuar hablando del compromiso glomerular. Entonces ya tenemos nuestro primer compromiso glomerular, que va a ser el IBAN. Aquí en vascular ya les hablé de la microangiopatía trombótica y de la arteriosclerosis. Continuando, después del IBAN, pues también podemos tener que los pacientes con VIH pueden tener un compromiso, que ese compromiso va a ser más mediado por complejos inmunes. Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Las siglas son en inglés, va a ser un daño renal mediado por complejos inmunes en un paciente con VIH. Entonces, ese término que han puesto es el IVIC. Este IVIC es el compromiso por complejos inmunes. Pero, ¿qué pasa?
Cuando me refiero a una nefropatía con complejos inmunes, yo me estoy refiriendo a un término muy amplio. Miren que cuando tengo un paciente que no es VIH, pues si tiene complejos inmunes puede ser desde un lupus hasta una glomerulonefritis por cualquier otra causa. En este caso pasa lo mismo. Se ha visto que en los pacientes con VIH tienen una presentación amplia de patologías que se manifiestan con complejos inmunes, que es similar a las patologías primarias. ¿A qué me refiero eso? Un paciente con IVIC se puede presentar, por ejemplo, con una posinfecciosa, ¿cierto? Con el perfil de una posinfecciosa en la biopsia. Podemos tener que estos pacientes pueden tener depósitos cuando le hago la inmunofluorescencia de inmunoglobulina A. Entonces pueden tener una patología similar a una nefropatía IgA. Podemos tener, ¿qué más? Podemos tener que cuando le hacemos la inmunofluorescencia, tener que la biopsia tiñe para todo, tiñe para IgG, IgM, IgA, complemento C3. Este patrón, pues que ustedes ya conocen como el patrón Full House, que típicamente uno asocia a la nefritis lúpica, pues este compromiso Full House, que es como un lupus-like, también es explicado por este IVIC. También podemos tener otro tipo de glomerulopatías. Aquí también se asocia, pues, o se han descrito en algunos casos lesiones como una crioglobulinemia o también patrones que nos pueden dar, por ejemplo, una glomerulonefritis asociada al virus de la hepatitis C. Entonces miren que esto es un espectro muy amplio de enfermedades, que eso ha sido como una controversia, pues cuando uno revisa el tema, que varios autores dicen que uno no debería agrupar todas estas entidades en un solo término, sino que separarlas. Pero hasta las últimas guías de CADIGO están hablando del IVIC como una causa distinta pues a todas estas primarias, y la tienen encasilladas en el compromiso glomerular por VIH. Entonces aquí seguimos con IVIC. Las manifestaciones de IVIC son muy similares a la IBAN, también se puede dar con proteinuria. Usualmente la proteinuria de estos pacientes es menor que los pacientes con IBAN. Usualmente uno en estos pacientes puede encontrar unas proteinurias que van usualmente hasta de una cruz pudiese ser. Este compromiso se dice que pudiese ser inclusive clínicamente imposible de distinguir de un IBAN. Y la forma en la que uno la diagnosticaría sería mediante una biopsia renal. Aparte de la proteinuria, estos pacientes tienden a tener más hematuria comparados con respecto a los pacientes de IBAN, y también pueden tener una disminución de la creatinina, pero esta disminución de la tasa de filtración glomerular, perdón, pero esta disminución de la tasa de filtración glomerular puede ser inclusive menor que los pacientes que se presenten con IBAN. ¿Qué es importante de esto? Tener en cuenta lo que les estaba diciendo de las causas de nefropatía en los pacientes. Como les había mencionado, antes más del 70% de las causas eran por IBAN. Ya hay estudios observacionales, por ejemplo, hay uno que se realizó entre en el 2010 y el 2018, en el cual tomaban las causas de nefropatía asociada por VIH, y lo que veían que era que en el primer puesto se encontraba el IVIC. Segundo puesto, encontraban los pacientes con diabetes mellitus. En tercer puesto, encontraban ya así el IBAN, que miren que uno lo esperaría encontrar acá. Y en el cuarto puesto ya estaba la toxicidad por medicamentos. En este caso, pues, lo que reportaban era el uso de tenofovir. Estas eran como las principales causas que se han encontrado. Como les digo, la prevalencia de todo esto depende del área en que me encuentre. Por ejemplo, ya se sabe que los pacientes con IBAN, la proporción de pacientes de raza negra comparado con el resto de la población es mucho mayor. Este se da principalmente en pacientes
principalmente en pacientes africanos, allá es donde más se ha descrito el IBAN. Este IBAN se ha relacionado principalmente con la presencia de APOL1, la polipoproteína L1. Esta polipoproteína no se sabe bien porque las mutaciones en esto me generan más prevalencia de IBAN. Sin embargo, se ha visto que se relaciona con aumento en la autofagia de los podocitos. Ese aumento en la autofagia de los podocitos me puede aumentar el OR, inclusive en algunas series el OR se aumenta hasta 20 veces de presentar IBAN comparado con la población que no tiene mutación en los alelos para ApoL1. Entonces miren que esto puede cambiar, y aquí también en esto les quiero resaltar que es que los pacientes con VIH también pueden tener los factores de riesgo tradicionales para enfermedad renal crónica. Entonces un paciente con VIH no solo tiene la presencia de digamos así, patologías propias del VIH que los predisponen a ser susceptibles a que se dañe el riñón, sino que también los pacientes con VIH pueden ser hipertensos, pueden ser diabéticos, pueden ser dislipidémicos, y esto todo lo tenemos que evaluar como un conjunto para definir el tratamiento que le vamos a dar y el diagnóstico que le vamos a dar. Pues se podría consumir, como les digo, es una patología que puede ser muy variada, por así decirlo, y se puede presentar con diferentes tipos de glomerulopatía. Si bien uno pudiese decir que el complemento se pudiese disminuir, pues miren que, por ejemplo, si tuviese un patrón de IgA, uno no sabría. Entonces, la verdad, definir si es un IBIC o es IBAN nada más por la presencia de complemento, pues se hace muy difícil. Y como les dije ahorita, un paciente con VIH, no solo porque tiene VIH a presentar estas dos patologías, sino que hay un conjunto de diferenciales muy amplio que también le puede dar a los pacientes con VIH, y ahí uno se guiaría más es como por la clínica, por el resto de paraclínicos y por la ayuda de la biopsia renal. Ahí el patólogo tiene un reto muy duro, y es que, como les digo, estos patrones son igualitos a los pacientes que presentan este tipo de glomerulopatías sin el contexto de VIH. Entonces, el patólogo tiene el reto para definir si puede ser un IBIC o si puede ser otra cosa. Listo, continuando pues con el esquema que les quería proponer, vamos a seguir, aparte de las glomerulopatías, seguir con el compromiso túbulo-intersticial. Entonces, en el compromiso túbulo-intersticial tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico diferencial puede ser muy amplio, ¿cierto? Aquí en el compromiso túbulo-intersticial les quiero mencionar que los pacientes con IBAN también pueden generar compromiso de la región túbulo-intersticial. Entonces, un paciente con IBAN también puede tener disfunción por compromiso túbulo-intersticial. Y aquí en esta parte principalmente es que van a actuar los medicamentos. Entonces ya tenemos que la toxicidad por medicamentos, aparte del virus de VIH, también puede generar daño en el riñón, y debe ser uno de los diferenciales a tener en cuenta. Entonces, empezando por el compromiso túbulo intersticial, vamos a empezar hablando de los medicamentos. De los medicamentos, el que clásicamente se ha asociado con este daño renal es el tenofovir. ¿Qué pasa con el tenofovir, cierto? Tenemos la alafenamida y el tenofovir humarato, ¿cierto? Entonces, estos dos no son el mismo tenofovir. Importante. La alafenamida va a ser una molécula de tenofovir que va a tener unas modificaciones en grupos lipofílicos. Esa modificación en grupos lipofílicos lo que le permite es que se va a hacer una molécula más estable. Es una molécula más estable en suero, y lo que le permite es que puede pasar como una prodroga, a diferencia de a las células en donde va a ser su mecanismo de acción.
¿Cuál es la importancia de esto? Que vamos a tener, como pasa más fácil a las células, vamos a tener que los niveles séricos de alafenamida van a ser menores al compararlos con el otro grupo de tenofovir en suero. Si bien va a ser menor en suero, va a ser mayor en la célula efectora. Una cosa importante de esto es que si tenemos menores concentraciones de tenofovir en suero, vamos a tener que la filtración glomerular de tenofovir va a ser menor. Entonces va a disminuir la filtración glomerular de tenofovir, y al disminuir esta filtración glomerular de tenofovir, pues las células tubulares también van a estar menos expuestas. Y esto es un mecanismo importante por el cual la alafenamida pues, se relacionaría con menos compromiso renal. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Si le estoy dando este tenofovir, pues usualmente en pacientes con tasas menores de glomerulares, menores de 60, uno pensaría que no es tan adecuado darlo, pues o uno intentaría evitar dar este tenofovir, mientras que la alafenamida uno lo pudiese inclusive evitar, es ya con concentraciones de tasa de filtración glomerular que son menores a 30. ¿Y esa toxicidad cómo se va a dar? Acá tenemos la célula tubular, aquí tenemos sangre, tenemos el intersticio. Sangre e intersticio. Entonces, en la célula tubular vamos a tener unos transportadores OAT, el transportador de aniones orgánicos, que lo que va a hacer es dejar que ese tenofovir pase a la célula tubular. Y en la membrana apical, en el lumen, ya pasar, perdón, este no es el intersticio, sino que es el lumen de la célula tubular. Cuando va a pasar al lumen, va a pasar por unos transportadores MRP2, ¿cierto? Cuando pasa por este transportador, pues sale el tenofovir. ¿Qué es lo importante? Que cuando tenemos el tenofovir usual, este ingreso va a ser mayor a la salida de tenofovir, y este paso por la célula es donde va a generar todo el daño el tenofovir. ¿Qué tipo de daño genera? Lo primero es que inhibe la reparación del DNA. Y por otra parte, el tenofovir lo que puede hacer en este punto es generar una disfunción mitocondrial. ¿Y a qué me va a llevar esto? Como les dije, pues en esta toxicidad estamos hablando del túbulo. Cuando estamos en el túbulo proximal, pues en el túbulo proximal es donde más intercambio de sustancias hay. Entonces, por ejemplo, cuando pasa esto, cuando daña esta célula proximal, se van a dañar, por ejemplo, transportadores de sodio con fosfato, entonces va a haber una pérdida de fosfato. Entonces me puede dar hipofosfatemia, y el daño en toda esa célula tubular proximal pues me puede generar todo el cuadro de disfunción tubular proximal, incluido la presencia de acidosis metabólica junto al tenofovir y la presencia de un síndrome de Fanconi. Entonces este es el daño que puede generar el tenofovir. Como les dije, dos presentaciones, una menos tóxica para el riñón que la otra. Otra causa, y esta causa se las quiero resaltar, es en lesión renal aguda. Entonces, les voy a mencionar aquí en el túnel intersticial también algo de lesión renal aguda cuando estamos enfrentándola en un paciente con VIH. Ustedes saben que cuando nos enfrentamos con un paciente con disfunción renal aguda, pues podemos tener causas prerrenales, podemos tener causas renales y posrenales. En este caso, pues las prerrenales son las mismas que la población general, las posrenales también, pero cuando tenemos un paciente con VIH, con lesión renal aguda, importante en las causas renales, es lo que es la presencia de nefritis tubulointersticial. Esta nefritis tubulointersticial, ¿qué la puedo presentar? Entonces, por medicamentos, se ha visto que los pacientes con VIH, pues la terapia antirretroviral
se puede asociar con nefritis tubulointersticial. Entonces esto es importante en los pacientes que desarrollen lesión renal aguda. Entonces medicamentos, terapia antirretroviral. Pero también, aparte de la terapia antirretroviral, pues infecciones que le dan a los pacientes con VIH me pueden generar una nefritis tubulointersticial y generar una lesión renal aguda. Ahí les quiero mencionar, por ejemplo, la infección por criptococo, las infecciones, por ejemplo, por tuberculosis, que también pueden tener nuestros pacientes con VIH, las infecciones, por ejemplo, por cándida, que uno no esperaría que se relacione con nefritis tubulointersticial, pero sí se relaciona. Y otra componente importante, otra causa de nefritis tubulointersticial en estos pacientes es toda la reacción inflamatoria que puede generar un paciente cuando le estoy dando la terapia antirretroviral. Entonces, los pacientes que desarrollan un iris también me pueden generar una nefritis tubulointersticial de estas causas. Otro medicamento pues que se relacionan con la presencia de daño renal vendrían siendo los inhibidores de proteasa. Aquí les quiero destacar principalmente tres: el indinavir, el ritonavir y el atazanavir. Listo. Con respecto a estos, pues quiero mencionarles que los inhibidores de proteasa lo que hacen principalmente, o el daño renal que más se ha asociado, pues aparte de que estos también pueden generar nefritis tubulointersticial, estos inhibidores de proteasa lo que generan también es daño por cristales. Entonces, por ejemplo, el indinavir se ha visto que más o menos el 12% del medicamento va a salir sin cambios en la orina. Entonces, cuando tenemos que este porcentaje sale sin cambios, sin metabolismo en la orina, este medicamento es insoluble cuando la orina tiene un pH mayor de 3.5. Como es insoluble, puede generar cristales y estos cristales se pueden depositar en el riñón y generar un tipo de lesión renal aguda, pero no solo pueden generar cristales. La presencia de estos medicamentos pues también se ha asociado a la presencia de urolitiasis, con la consiguiente falla renal. Importante que esta urolitiasis, cuando se forman cálculos por indinavir, podrían no ser observados por sus características radiológicas, uno no pudiese no encontrarlos cuando realiza la tomografía, pero es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro es que cuando se usa terapia combinada, cuando tenemos pacientes que tienen tratamiento combinado con tenofovir y con estos medicamentos, pues se ha visto que la presencia de enfermedad renal aguda o crónica va a ser mayor. Hay otros medicamentos, pues otros medicamentos para el VIH que también se han asociado a lesión renal. Aquí les quiero destacar el otro que se menciona, se ha mencionado recientemente, es el raltegravir. El raltegravir antes se creía que tenía un efecto similar al del trimetoprim. Una cosa importante, que eso es un dato importante, que los pacientes muchas veces reciben trimetoprim como profiláctico y uno puede encontrar elevaciones de la creatinina sin otros marcadores de daño renal. Estas elevaciones de la creatinina pueden ser explicadas porque en los túbulos hay secreción de creatinina y esa secreción de creatinina está bloqueada por el trimetoprim. Entonces, si yo tengo pacientes con trimetoprim, puede que no saque la creatinina, pero el problema del trimetoprim es que yo no voy a tener la lesión acá, sino que simplemente por el trimetoprim voy a medir más creatinina, pero no estando dañado el riñón. Antes del raltegravir se creía que tenía un mecanismo similar por el cual elevaba la creatinina, ¿cierto? Ese mecanismo sí se ha visto, por ejemplo, en dolutegravir,
pero en raltegravir no se conoce el por qué genera lesión renal. Se ha visto que estos pacientes pueden tener con raltegravir una elevación más o menos en 3-4 semanas de la creatinina. Esa elevación es progresiva, como les digo, el mecanismo que no se conoce, y aparte de que no se conoce, pues sí puede llevar a enfermedad renal crónica, y no se sabe cuándo lo suspendo qué tanto va a revertir esa lesión renal cuando es con el raltegravir. Entonces acá en túbulo intersticial ya les puse el tenofovir, el raltegravir, los inhibidores de proteasa y la nefritis túbulo intersticial. Listo. Entonces ya lo que quiero hacer es mostrarles como un enfoque de cómo vamos a aproximarnos a estos pacientes y cuándo vamos a sospechar una de estas patologías. Lo primero es que cuando se enfrenten a un paciente con VIH, lo que se recomienda es siempre hacer un tamizaje con la creatinina mínimo de dos veces por al año. Entonces siempre medir la creatinina. Cuando estos pacientes se presentan a nuestros servicios, tenemos que hacer un abordaje integral de la enfermedad renal crónica. Entonces, uno no puede tener una enfermedad renal crónica o una lesión renal aguda sin un uroanálisis. Y si tengo proteínas, pues debería cuantificar la cantidad de proteínas que tiene mi paciente. Con esto uno pudiese clasificar a los pacientes en pacientes de alto y bajo riesgo. Entonces podemos tener pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo. Estos pacientes de bajo riesgo son esos pacientes que tienen usualmente tasas de filtraciones glomerulares mayores de 90, la relación de proteínas creatinina mayor de 500, de proteinuria creatinuria mayor de 500, y son los pacientes que no tienen otro tipo de comorbilidades. Mientras acá, los pacientes de alto riesgo son los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular menor de 60, aquí hay como un riesgo intermedio que uno pudiese definir a ver qué hace, y que tiene, por ejemplo, esta relación menor de 200. Entonces, los pacientes que tengan proteinuria de base, los pacientes que tengan, aquí es menor de 200, perdón, menor de 200, y aquí es mayor de 500, discúlpenme. Cuando tengo pacientes que tienen una proteinuria de base que es elevada, un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular que está comprometida, pues en estos pacientes de alto riesgo, uno preferiría, cuando esté buscando esquemas para darle tratamiento antirretroviral, buscar esquemas o evitar drogas que sean nefrotóxicas. En cambio aquí sí les daría la terapia, el tratamiento usual. La clasificación del riesgo pues no solo va a ser según los exámenes, entonces tenemos que primero vamos a tener unos factores predisponentes de la enfermedad renal. Entonces, ¿cuáles son los factores? Entonces tenemos factores del huésped, que son por ejemplo, si conocemos el estado de la ApoL1, ¿cierto? Si tenemos por ejemplo los pacientes con mutaciones en ABCC2, que estos receptores son los que les mencionaba con la toxicidad por el tenofovir que codifican para el MRP2, que son esos receptores que me ayudan a sacar el tenofovir. Esos son los factores del hueso que me pueden predisponer. Luego tengo que ver cómo son los factores sociodemográficos. Aquí tengo que ver cuál es la edad del paciente, la raza del paciente. Como les había mencionado, Iván en raza negra. Si el paciente usa drogas de abuso, esto es importante porque la presencia de Iván se ha asociado principalmente a pacientes que consumen drogas de abuso. Sin embargo, pues se puede dar en cualquier paciente con VIH que presente otros factores de riesgo. Lo otro es que tengo que ver cuáles son las comorbilidades. Entre las comorbilidades, las generales, la hipertensión, la diabetes. Tengo que ver, aparte de esto, si mi paciente tiene de por sí algún medicamento
nefrotóxico y definir las infecciones que ha tenido mi paciente, porque como les mencioné, por ejemplo, el criptococo, la tuberculosis se asocian con nefritis intersticial. Lo otro son los factores relacionados con el VIH. Con el VIH es importante tener en cuenta que los pacientes con IBAN usualmente se presentan con conteos de CD4 más bajos y pacientes con carga viral más alta. Y los pacientes con IVIC pues van a ser más o menos lo contrario. Y por último, la presencia de coinfecciones, como les había mencionado, buscar principalmente tuberculosis, sífilis, también las infecciones por hepatitis B y hepatitis C. Entonces ya después de ver las comorbilidades, ver la creatinina, ver cómo está la proteína, pues tengo que definir a qué pacientes voy a biopsiar. Entonces los pacientes que están recomendados realizarle una biopsia renal cuando tengo una sospecha de cualquiera de estas enfermedades asociadas al VIH son los pacientes que tengan una proteinuria usualmente mayor de 300 miligramos en 24 horas, los pacientes que se presenten con proteinuria principalmente en rango nefrótico, son los que se beneficiarían de una biopsia renal. También tengo que los pacientes que se presenten con proteína subnefrótica más hematuria, también tendrían una indicación de biopsia renal, o si sospecho algún diagnóstico diferencial, si está progresando rápidamente, si disminuye la tasa de filtración glomerular a menos de 60, estos pacientes deberían ser llevados a biopsia renal para aclarar el diagnóstico de por qué se me está alterando la creatinina en mi paciente con VIH. Listo. Y por último, les voy a mencionar de qué es lo que debo hacer con mi paciente con nefropatía asociada al VIH. Como les mencioné, el compromiso es muy variado, pero el tratamiento es muy similar para todos. Entonces, lo primero que debo hacer, como les mencioné, que se relaciona con cargas virales altas y conteos de CD4 que están bajos, lo primero que debo hacer es la terapia antirretroviral. ¿Qué se ha visto de esta terapia antirretroviral? Se ha visto que los pacientes con VIH que tienen terapia antirretroviral tienen menos prevalencia de IBAN comparado con la otra población. Y una vez el paciente ya tiene el diagnóstico de IBAN, la terapia antirretroviral puede inclusive revertir en algunos estudios los cambios histológicos según la severidad que tengan. El pronóstico de esto va a ser dependiendo de cuántos glomérulos tenga afectados y qué tanta esclerosis tenga en el momento de la biopsia. Si son unos cambios leves, se ha visto que en histología, inclusive cuando le doy la terapia antirretroviral, puedo revertir estos cambios histológicos. Entonces, lo primero es que darle el antirretroviral pudiese subir la tasa de filtración, inclusive entre 2 y 6 mililitros. Uno dice que no es un cambio tan significativo, pero se ha visto que estos pacientes tienen menos progresión a enfermedad renal crónica terminal. Cuando uno evalúa los estudios de terapia antirretroviral en IVIC, pues la relación de que suba la creatinina o de que reviertan los cambios histológicos no está tan bien demostrada como el resto de los pacientes. Sin embargo, tanto en IBAN como en IVIC, pues esa terapia antirretroviral es el manejo de primera línea. Entonces, cuando se enfrenten a estos pacientes, lo primero va a ser remitirlo a un infectólogo para que les genere la terapia adecuada y poder revertir estos cambios. Lo segundo es que estos pacientes, pues como ustedes ya vieron, se van a presentar con una enfermedad renal crónica, y esta enfermedad renal crónica le tengo que manejar todo el resto de cosas. Le tengo que manejar la hipertensión arterial. Si bien estos pacientes con VIH fueron excluidos del estudio SPRINT, uno pudiese utilizar las metas y bajar a valores de 130-80 y preferir, por ejemplo, el uso de IECA SORA2, sobre todo si tienen proteinuria.
importantísimo. Se deben controlar las otras comorbilidades, controlar la diabetes, controlar también la dislipidemia, teniendo en cuenta que todos estos medicamentos de terapia antirretroviral tienen interacciones medicamentosas y las deben ajustar cuando nos estemos enfrentando a estos pacientes. El otro medicamento que se ha descrito es el uso de esteroides. Sin embargo, estos esteroides, la evidencia es poca, los estudios son viejos, usualmente son estudios de antes, pues, o cuando no había una terapia antirretroviral tan adecuada. Cuando se evaluaban niños no tenían tan buenos desenlaces, pero en adultos sí tenían un mejor pronóstico estos esteroides. Sin embargo, este desenlace no se sabe muy bien si va a impactar o no, si uno sí debe usar o no esteroides, porque, como les mencioné, esos estudios son antes de que tuviésemos una terapia antirretroviral adecuada y no se sabe si en el momento con la terapia antirretroviral que tenemos va a tener algún beneficio. Entonces, esto se debe hacer una balanza y ver los riesgos y beneficios, porque si bien el beneficio no se sabe, los riesgos de los esteroides sí son conocidos, y es que estos pacientes pueden presentar infecciones y pueden presentar un aumento en la mortalidad. Entonces, si ustedes lo quisiesen usar, lo pudiesen usar, pero es en pacientes que ya, digamos, ya con la terapia antirretroviral, ya logré mi objetivo, ya tengo la carga viral no detectable, tengo los CD4 en conteos normales y mi paciente sigue progresando. Ese sería el escenario como para considerar el esteroide. Cuando uno ve la última actualización de las guías KDIGO, lo dejan a criterio del médico tratante que defina si le va a iniciar o no le va a iniciar esteroide, teniendo en consideración los riesgos y los beneficios. Una vez mi paciente con VIH desarrolla una enfermedad renal crónica terminal y termina en terapia de reemplazo renal, la pregunta sería si esos pacientes uno sí los debería, o por lo menos si se le pudiese ofrecer o no se le pudiese ofrecer el trasplante según el criterio del nefrólogo, que eso ha sido una cosa muy discutida, que si un paciente con VIH se puede o no se puede trasplantar. La respuesta es que sí, ya se sabe que los pacientes con VIH se pueden trasplantar, pero tienen que cumplir algunos criterios, ¿cierto? Lo primero es que debo tener mi paciente bien controlado, debe tener un buen soporte socioeconómico. Se dice que los pacientes deben tener conteos de CD4 mayores de 200 por más de 6 meses, ¿cierto? Con estos conteos de CD4 mayores por más de 6 meses, uno pudiese considerar que el paciente es candidato a un trasplante renal. Pero aquí hay una salvedad. Lo primero es que no puede tener infecciones oportunistas, ¿cierto? Si tiene una infección oportunista activa, el paciente pues no debería ser candidato a trasplante renal, y no puede haber tenido historia clínica de ciertas infecciones. ¿Qué infecciones? Los pacientes, por ejemplo, con aspergilosis pulmonar, los pacientes, por ejemplo, que tienen un Kaposi visceral, ¿cierto? Los pacientes con criptococosis también. Los pacientes que han tenido estos antecedentes, pues son pacientes que no son candidatos a un trasplante renal. Aquí también incluyen, por ejemplo, los pacientes que han tenido un linfoma primario del sistema nervioso central. Esos pacientes también se descartarían en ese caso. Eso era lo que les tenía para hoy. Creo que intenté abordar las causas y más o menos el enfoque y el tratamiento. Espero que les haya servido esta charla. Muy bien, entonces yo pienso que a manera de resumen lo que debemos tener en cuenta es que los pacientes con VIH no solo tienen VIH, tienen muchas otras patologías, son diabéticos, son hipertensos, tienen insuficiencia renal de base por otros mecanismos, incluso mecanismos inmunes más frecuentes que el ampliamente conocido Iván, y estos son factores que debemos tener en cuenta a la hora de hacer el abordaje clínico de los pacientes. Tener en cuenta que la terapia antirretroviral va a ser de por vida y que esta genera una serie de afectaciones a nivel renal que debemos tener en cuenta a la hora de elegir cada uno de ellos y teniendo en cuenta los parámetros basales. De manera que todos estos son aspectos que ustedes deben considerar a la hora de abordar estos pacientes, y como les explicaba el doctor Cano hace un momento, muy importante, estos pacientes no se les puede contraindicar
un trasplante renal. Son pacientes que tienen indicaciones y que tienen unas condiciones particulares y precisas para poder acceder a un trasplante renal. Pero no solo por el hecho de tener VIH, ya tienes que ser excluido de la lista de trasplantes. Son pacientes que siguen siendo tenidos en cuenta y que a futuro van a tener muchas otras terapias que van a mejorar su calidad de vida. Como ustedes saben, la terapia antirretroviral ha venido evolucionando de manera dramática y acelerada, y ya tenemos anticuerpos monoclonales, ya tenemos terapias que se aplican una vez a la semana, una vez al mes, y que próximamente estarán disponibles en nuestro país para ser utilizados. Recuerden entonces, esto es Esenciales de Infectología y nos vemos en aulas abiertas en una próxima ocasión. Muchas gracias.